Hola amigos de Face to Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal Face to Fire HD y hoy en el vídeo de hoy vamos a ver el tema de hidráulica. Vamos a ver unos conceptos elementales que creo que son necesarios conocer para poder iniciarnos en el tema y luego seguir profundizando. Pues bien, el índice que os propongo hoy es el que podéis ver a continuación. En primer lugar, vamos a ver unas características de los líquidos, sin meternos muchos en fórmulas ni profundizar demasiado. Acordaros conceptos generales. Luego veremos las características del agua en la misma línea. Y luego quiero que quede claro la diferencia entre hidrostática e hidrodinámica. Acordaros que la hidráulica la podemos dividir en hidrostática e hidrodinámica. Veremos la diferencia. Bien, pues vamos a ver en primer lugar las características de los líquidos. Os he puesto 4 características, podía haber puesto muchos más, pero creo que conociendo estas 4 se pueden desarrollar luego más características de los líquidos, porque estas 4 engloban muchas de las características de los líquidos que no he enumerado aquí. Bien, y las características de los líquidos que os propongo son la viscosidad, la tensión superficial, la adherencia y la capilaridad. Vamos primero con la viscosidad. Bueno, como os pongo aquí en la definición, la viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales, debido a las fuerzas de cohesión moleculares. Esto es para que os empiece a sonar fuerzas de cohesión moleculares. Puede ser otra propiedad de los líquidos, esas fuerzas de cohesión. Y para tener una idea más general, os he puesto esta imagen que podéis ver aquí, y que tenemos dos fluidos, uno encima y otro debajo. Cuando los fluidos están en movimiento se ve mucho más la viscosidad, y podemos decir que el fluido que está en la parte superior de la imagen es menos viscoso que el fluido que está en la parte inferior de la imagen. No hay nada como un ejemplo para asimilar lo que es la viscosidad. Luego en próximos vídeos ya digo que nos meteremos más en profundidad con unidades y viendo la formulación matemática de la viscosidad. La tensión superficial. En física se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área, es lo que os pongo aquí en la definición. Para que tener una idea de la tensión superficial, todos hemos llenado, por ejemplo, un vaso de agua hasta el borde y podemos ver que llega un momento que el agua se queda por encima de ese borde. Eso es posible gracias a la tensión superficial del agua, que mantiene unidas las moléculas de la superficie, evitando que ese agua se caiga. Por ejemplo, adelantaros que en incendios forestales tenemos espesantes que aumentan esa tensión superficial para que el agua no se pierda. O, por ejemplo, si tenemos incendios de materiales que tienen mucha capa y necesitamos que el agua penetre más en ese material, tenemos lo que se llaman humectantes, que lo que hacen es romper esa tensión superficial para que el agua pueda penetrar más. Estos son algunos ejemplos de la tensión superficial y las herramientas que tenemos para trabajar con ellas. Por eso es importante que se queden claros estos conceptos. Otra propiedad sería la adherencia. La adherencia la podemos ver, por ejemplo, por la mañana con las gotas de agua, de rocío, que se quedan adheridas a una telaraña. Es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto y se mantienen juntas por fuerzas intermoleculares. Ya veremos lo que es esto también. Capilaridad. Como os digo aquí en la definición, es un proceso de los fluidos que depende de su tensión superficial. Ya hemos metido otra propiedad de los líquidos, la cual a su vez depende de la cohesión del líquido, esa cohesión, esas fuerzas intramoleculares que tienen los fluidos, y le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo capilar. Por ejemplo, en la imagen de aquí vemos cómo por los bordes
ese fluido sube más que por el centro. Esto es debido a la capilaridad. Otro ejemplo de capilaridad lo podemos ver, por ejemplo, cuando vamos a tomar un café, si tenemos un terrón de azúcar y lo metemos parcialmente en el fluido, el líquido, en este caso en el café, podemos ver cómo ese líquido extiende por el terrón de azúcar por capilaridad. Bueno, estos son algunos ejemplos. Ya lo veremos en vídeos posteriores, como me repito más que el ajo. Ahora vamos a ver las características del agua. A todos sonarán algunas de estas características. Bueno, el agua es líquida en condiciones normales de presión y temperatura, grados en la atmósfera, 25 grados centígrados, densidad 1 kilogramo por decímetro cúbico. Acordaos que un decímetro cúbico equivale a 1 litro. Si no os acordáis, podéis repasarlo en el vídeo de unidades de medida. Calor específico, 1 caloría por gramo por grado centígrado. El calor específico, acordaos que es la cantidad de energía que tengo que suministrar por unidad de masa de sustancia para poder elevar su temperatura a 1 grado centígrado. En este caso el del agua, 1 caloría por gramo por grado centígrado. Calor latente de vaporización, 540 calorías por gramo por grado centígrado. ¿Qué es el calor latente de vaporización? Es el calor que, por ejemplo, va a absorber el agua cuando pasa de estado líquido a gaseoso. Esto es muy importante, se utiliza mucho este concepto, el calor latente, cuando vamos a apagar un incendio, cuando echamos agua sobre el fuego. Este es el calor que va a robar al fuego cuando el agua pasa de estado líquido a gaseoso. ¿De acuerdo? El punto de ebullición se relaciona directamente con la presión atmosférica. Acordaos que el punto de ebullición del agua a nivel del mar, en el cual la presión atmosférica es de 1, equivale a 100 grados centígrados. Conforme vamos subiendo, por ejemplo, si subiéramos una montaña alta, esa presión atmosférica baja, con lo cual el punto de ebullición del agua también bajaría, sería menor, debido a que la presión atmosférica que tiene encima que tenemos encima de ese agua es menor también. Miscible con gran cantidad de líquidos. Esto quiere decir, miscible quiere decir que se puede mezclar. No es el caso, por ejemplo, lo que ocurre entre el agua y el aceite. Bien, y hasta aquí las características del agua y pasaríamos a ver lo que es la hidrostática. Acordados que la hidráulica la podríamos dividir en hidrostática e hidrodinámica. Pues la hidrostática se encarga de estudiar, es la parte de la mecánica de fluidos o de la hidráulica que se encarga de estudiar los líquidos en reposo. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué teoremas, qué principios desarrolla la hidrostática? Pues algunos principios y teoremas característicos de la hidrostática son el principio de Pascal, que lo podéis ver en vídeos también de aquí del canal, de Face to Fire, principio de Arquímedes y fórmulas de la presión, como por ejemplo que la presión es igual a la presión inicial más la densidad de ese fluido por la gravedad por la altura. Por ejemplo, este principio se utiliza en buceo. Ten en cuenta que cada 10 metros que bajamos equivale a una atmósfera. En este caso la presión inicial que tenemos arriba ya sería una atmósfera y cada 10 metros que bajamos sería otra atmósfera más. Es un ejemplo de la aplicación de esta fórmula, esta sencilla fórmula. Y la hidrodinámica, acordaros que es la otra parte en la que dividimos la hidráulica, hidrostática e hidrodinámica, se encarga del estudio de los líquidos en movimiento. Por ejemplo, a lo largo de una tubería con diferentes dimensiones. Principios que podemos relacionar con la hidrodinámica, pues bueno, tenemos la ley de Torricelli, que la podéis ver en vídeos del canal, el principio de Bernoulli, que también nos meteremos a fondo con este principio, ya que se usa bastante en bomberos y en lo que es instalaciones de hidráulica. Número de Reynolds, que nos va a marcar el límite a partir del cual fluido deja de ser laminar y empieza a ser turbulento.
Y hasta aquí, lo vamos a dejar aquí porque no quiero meterme más a fondo, porque ya nos implicaría meternos en fórmulas y en conceptos más complicados. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Eh, ya sabéis, dejar las dudas y cuestiones que tengáis aquí, intentaré responderlo lo antes posible y nos vemos en el próximo vídeo de Face to Fire.